Señor les bendiga. Les invito a que estemos en pie un ratito para cantarle al Señor y expresarle nuestra adoración con canciones. Y venimos aquí hoy para estar con Él, delante de Él, pero también para estar entre nosotros, para animarnos. A mí me anima mucho verles y poderles saludar y escuchar sus voces también cantando con nosotros. Así que no dejemos que nada nos distraiga. Él merece toda nuestra adoración, nuestra atención y nuestra obediencia también. Amado Señor, aquí está tu pueblo una vez más delante de ti, buscándote, Señor, que solo tú tienes palabras de vida eterna, porque tú solo puedes dar descanso a nuestras almas como nadie más, Señor. Esa paz que tú das, el mundo no la puede dar. Y buscamos tu presencia, Señor, porque no queremos estar en ningún lugar diferente a estar en ti, Señor, a tu lado, a tus pies. Gracias por el amor que nos tienes a cada uno, por habernos traído con bien hasta este lugar, por habernos sustentado todos estos días, Señor, porque tu misericordia se renueva cada día sobre nuestras vidas, Señor. Lo hemos podido ver de tantas maneras y hoy queremos levantar nuestras voces en estas canciones expresándote todo nuestro amor, nuestra admiración, nuestra gratitud, Señor, por lo que eres, por lo que representas en nuestras vidas, Señor. Sin ti estaríamos perdidos. Sin ti no tendríamos esta esperanza de vida eterna. Sin ti no tendríamos la fuerza para luchar cada día con las adversidades, con las pruebas, con las tentaciones. Gracias, Señor, porque tú dijiste que nos acompañarías, que no nos ibas a dejar ni un solo día de la vida. Y lo podemos comprobar, Señor, aún en los momentos difíciles para cada uno, en los momentos en que nos ponemos rebeldes contra ti y te damos la espalda, tú sigues fiel, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos habla, que nos conquista, que nos vuelve a ti, Señor. Hoy queremos enfocarnos en ti y reconocer todo lo bueno, lo maravilloso, lo grande que eres tú, Señor, todo el poder que tú tienes sobre todas las demás cosas, Señor. Tú creaste todo y no solamente lo pusiste a andar, sino que lo sustentas, lo sostienes, Señor, y también lo puedes destruir cuando quieras. Aquí están nuestras vidas, Señor. Bendice tu pueblo, háblanos, enséñanos, y mientras te cantamos, que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro con toda libertad, trayendo a cada corazón la sabiduría, el consuelo, la paz, todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, somos débiles, necesitamos que seas nuestra roca fuerte, podemos inventar nuestra vida en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti.
cantar sin adorar, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Así es, Señor amado. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, todo nuestro ser, tienes toda nuestra atención, Señor. Tú eres lo más grande, más maravilloso y hermoso que existe en la tierra, Señor. Digno no solamente de ser exaltado, alabado, sino servido, honrado, obedecido, Señor. Y eso queremos hacer. Sabemos que en ti está todo lo que la humanidad necesita y nos sentimos privilegiados de que por tu misericordia nos hayas abierto el corazón, la mente para recibirte, Señor, y estar hoy caminando en tu camino, andando, siguiéndote a ti, Señor, nuestro pastor. Te bendecimos, Señor. También agradecemos que seas nuestra roca, la roca eterna. Jesucristo, la roca estoy, no hay fundamento como Él, grande es tu amor y tu fidelidad. Nuestra esperanza está en Jesús y en la sangre que vertió, grande es tu amor y tu fidelidad. Roca eterna, siempre fiel, fundamento hasta el fin. Nunca fallas, nunca cambias. Roca eterna, siempre fiel. Solo me impide tu rostro mirar, siempre en tu gracia encuentro paz, grande es tu amor y tu fidelidad. Si la tormenta es alta y feroz, tú eres el ancla de mi fe, grande es tu amor y tu fidelidad. Roca eterna, siempre fiel, fundamento hasta el fin. Nunca fallas, nunca cambias. Roca eterna, siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel. Roca eterna, siempre fiel, fundamento hasta el fin. Nunca fallas, nunca cambias. Roca eterna, siempre fiel. Roca eterna, siempre fiel, fundamento hasta el fin.
es, Señor, siempre te alabaremos. Lo hacemos desde acá, de la tierra todavía, pero sabemos que un día estaremos junto a los ángeles, a todos los seres vivientes, dándote alabanza y honor por siempre, Señor. Gracias por tu misericordia. Aquí estamos, Señor, con nuestros corazones listos para recibir tu palabra, tus enseñanzas, tu obrar en nuestras vidas, Señor, la transformación que quieras hacer en nuestra mente y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué bendición, hoy podemos alabar al Señor, bendecir su nombre y estar agradecidos con nuestro Dios poderoso. Bueno, antes de iniciar el estudio, quiero agradecer a cada uno de ustedes por sus palabras de aprecio hacia mi vida. Hoy estoy cumpliendo 45 años y agradezco al Señor por cada uno de ustedes, por su amor hacia mi vida al tomarse un tiempo para enviar algún mensaje y demás. En verdad, uno piensa que no es, que si no está bien, pero en realidad el leer cada uno de esos mensajes te anima, te bendice. Dios usa de una manera particular a cada persona enviando un mensaje y en verdad fue de gran bendición. Quiero decirles que me hicieron el día cada uno de ustedes, los que tomaron el tiempo para enviar un mensaje, y en verdad que lo valoro de todo corazón. Muchas gracias por su amor, por su bendición al participar conmigo esta alegría, porque es un privilegio cumplir años, ¿no? Es un privilegio en el mundo en el que vivimos, con tantos riesgos, tantos peligros, tantas pandemias, tantas cepas y tantas cosas. Estar vivos es un milagro y es una bendición de Dios. Entonces quería agradecerles. Simplemente como anuncio, recordar que este sábado los que están inscritos en matrimonios, en la reunión de matrimonios, límites en el matrimonio, pues los esperamos, vengan a tiempo. Recuerden que este fin de semana comercialmente se está celebrando Día del Amor y la Amistad. Desde mañana algunos están en el tema de celebrar. Para nosotros coincidió, digamos, que cae reunión de matrimonios, y qué lindo poder celebrarlo de esta manera, ¿verdad? Poder que más amor y amistad que poder celebrarlo con nuestra pareja, con el cónyuge. Entonces, para que vengamos, estemos a tiempo, 6 de la tarde, vamos a tener algo especial para que no se lo pierdan, ¿sí? Entonces anuncio a los que están aquí, que están inscritos, vengan temprano, tomen buena mesa para que podamos disfrutar de todo lo que tendremos y no se pierdan de nada, porque va a estar muy, muy chévere. Amén. Eso es todo. Voy a pedirles que se saluden. Saludos a los que nos ven por internet, y el resto, los niños pueden ir a su clase. Quiero decirles a los papitos que están acá que sigan trayendo a sus niños al servicio de mitad de semana. Algunos padres sé que dicen los niños tienen que madrugar y tienen que estar al otro día en el colegio, pero recuerden siempre el balance que podemos tener. Es una amiguita más en la que ponemos a nuestros niños. No se van a traumar, ni mucho menos. El hacer el esfuercito, el cuando lleguen a casa tener algo práctico y que puedan dormir una horita o descansar un poco y traerlos, porque las clases están espectaculares, están contando una historia muy linda, los profes están dándola toda para que los niños puedan ser edificados con la palabra, más que entretenidos, recuerden, y en verdad valórenlo porque está muy, muy chévere. La historia continúa. Hoy Ruth va a ser redimida allá atrás, entonces los niños están súper conectados. Quiero agradecer a Dios por la vida de Matilde. Es un privilegio tenerte acá, Matilde. Bienvenida, qué lindo tenerte con nosotros. Estuvimos orando por Matilde, estuvo hospitalizadita, la mamita de Sandra. Qué lindo verte con nosotros y que Dios siga dando más de esa sanidad sobre tu cuerpo, ¿vale? Bendiciones. Vamos a ponernos de pie, vamos a saludarnos y vamos a clase de niños, los que tienen clase de niños, por favor.
Listo, muy bien. ¿Podemos ubicarnos? Está haciendo mucho calor, ¿verdad? Pero gracias a Dios que con calor o sin calor, con frío, con el clima que sea, podemos estudiar la palabra de Dios. Números 34, Números 34, y le he titulado a ese estudio La importancia de establecer límites. Me parece tan especial, quiero contarles que me parece muy, muy especial, no sé ustedes, pero yendo a través de la Biblia, que ya estemos a punto de terminar el libro de Números, que ha sido de tanta enseñanza y que lógicamente al terminar seguiremos por toda la Biblia. La idea es que vayamos por toda la Biblia hasta que el Señor venga los días jueves, ¿sí? Y entonces luego seguiremos con Deuteronomio y luego seguiremos con los libros históricos y así sucesivamente. Entonces, emocionado, triste por dejar Números atrás, pero muy emocionado de saber lo que viene, porque Deuteronomio también es la entrega de la ley justo antes de entrar, la segunda entrega de la ley antes de entrar a la tierra prometida. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, abran sus Biblias, alístense, abróchense los cinturones y vamos por esta ruta de la Biblia muy importante. Vamos a orar y estamos conectaditos. Padre, gracias te damos en esta maravillosa noche, Señor. Gracias por darnos el honor y el privilegio de sentarnos y escuchar lo que tienes para nosotros. Ruego, Dios, que este estudio siga trabajando en nuestro corazón, que el libro de Números, todo lo que nos has enseñado acerca del liderazgo, acerca de la sumisión, acerca de la obediencia, acerca de la devoción, acerca de también, Señor, el registrar tus maravillas en nuestra vida, como lo veíamos hace 8 días, que podamos hacerlo, que podamos honrarte. Y hoy nos enseñarás acerca de los límites, la importancia de establecer límites en nuestra vida. Permítenos, Señor, apreciarlo, valorarlo y atesorarlo en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, Números 34. Geográficamente sabemos que Israel está a punto de entrar, han vagado por 40 años en el desierto, como hemos estado viendo, por su desobediencia. En el momento en Cades Barnea fue un lugar importante porque allí debieron haber mostrado devoción, pero lo que mostraron fue rebeldía y tuvieron que vagar en el desierto. Pero veíamos que la semana pasada a Moisés hace un registro de la fidelidad de Dios y hablábamos de la importancia de registrar la fidelidad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? No sé cómo lo haces, no sé si lo escribes en la Biblia cuando Dios te habló, cuando Dios te sanó, no sé si tienes un cuaderno de notas, un diario con Dios, pero muy bueno, es más, como una herencia espectacular que un día a tus seres queridos, cuando tú des esos escritos ahí, y ellos puedan ver esa comunión con Dios, porque recuerden que en ese libro, muy importante, y si han escrito pecados cometidos en esos libros, vayan, busquen esos libros y arránquenlos, ¿sí? No los dejen registrados ahí, pero dejen registrados promesas, bendiciones, las maravillas de Dios. Es importante registrar todo esto. Entonces, decíamos que Israel sí estuvo en movimiento durante los 40 años y a veces nos puede pasar lo mismo porque ellos sí estuvieron en movimiento, pero no en línea recta hacia la tierra prometida, sino en círculo. O sea, fueron jornadas de cansancio, de sudor, de fatiga, pero no avanzaban. Y no sé para ustedes, pero es muy triste que nosotros luchemos, batallemos, pero no avancemos, ¿sí? Como que chévere cuando la has dado toda, cuando has sufrido, pero has avanzado, has crecido, estás llegando o estás yendo en los propósitos del Señor. Pero ellos estaban moviendo, pero era en círculo simplemente. Entonces, recuerden que la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés le dijeron a Moisés también que no les hiciera pasar
al otro lado. Y hablamos acerca de Galaad. Galaad es esa tierra deseable para nosotros, esos buenos pastos. Queremos quedarnos ahí cuando Dios está diciendo pasemos el Jordán y ellos quedémonos acá. Y vemos que eso trajo unas consecuencias a sus vidas. Entonces Israel está a punto de entrar, ¿verdad? Pero el Señor mismo, antes de que entre, le va a establecer unos límites a la tierra que les está entregando. Y uno diría, bueno, ¿y para qué estos límites? ¿O por qué estos límites? ¿Con qué propósito Dios daba unos límites a esta tierra? Y es lo que vamos a entender en esta noche en nuestro estudio. La importancia de establecer límites. Vamos al verso 1 y verso 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. Quiero que tomemos en cuenta que aunque ellos sí tenían que pelear, que aunque ellos sí tenían que conquistar la tierra que Dios les estaba entregando, la palabra clave en esos versículos es que la tierra iba a ser entregada como ¿qué? ¿Como premio? No, ¿verdad? La tierra iba a ser entregada como ¿qué? Como herencia, ¿sí? O sea que aunque ellos iban a tener que luchar por esa tierra, conquistarla, no podían verla como si la hubiesen ganado, sino que la han recibido de parte de Dios. Y me parece muy similar o podríamos ver ahí un ejemplo de la salvación. No ganamos la salvación, pero recibimos la salvación. Pero ahora que tenemos la salvación, ¿tenemos que librar batallas? Claro que sí. Entonces no libramos batallas para obtener la salvación, sino porque tenemos la salvación en el Señor. Y me parecía muy chévere porque se puede asemejar esta vida que tenemos en Cristo con esa herencia, con esa tierra que Dios les estaba dando, una tierra maravillosa. Pero queremos siempre recordar que entonces Dios aquí les estaba dando una tierra y le dice que era según sus límites. Y la pregunta es, ¿para qué Dios establecía los límites? ¿Sí? Significaba que ellos debían conquistar o enfocarse en una conquista, pero simplemente hasta donde Dios hubiese delineado esa tierra, ¿sí? No era más allá de lo que Dios les estaba diciendo, no era ni menos ni más. Y esto entonces responde esa pregunta del por qué o para qué. Y recordemos que el propósito de la nación de Israel, vamos a ver ahorita algunos mapas, todavía no, pero la bendición más grande era que ellos debían ser luz a las naciones, o el propósito más grande porque el Señor los estaba llevando a ese pedacito de tierra que se le conoce como el ombligo del mundo, la tierra de Israel, ¿sí? Una tierra no muy extensa, pero una tierra privilegiada y estratégica, y era para que ellos desde ese lugar fueran luz al mundo. Entonces, me acordaba viendo este estudio que el propósito de los judíos no era este. Veamos, ¿alguno de ustedes ha jugado un juego de mesa que se llama Risk? ¿Sí? ¿No lo han jugado? Pero miren este. Dios no los estaba llamando a hacer lo que se hace en ese juego, ¿no? Que es conquistar el mundo. Ellos no debían conquistar todo el mundo. Debían conquistar solamente ese territorio llamado Canaán, ¿verdad? Y debían conquistarlo, y recuerden que tenían que echar a los moradores de ahí y debían conquistar esas tierras. Pero entonces, más que conquistar al mundo, ellos debían desde ese lugar privilegiado dar testimonio al mundo o ser luz al mundo, y esto es algo diferente, ¿sí? Israel en el corazón, en el ombligo del mundo. Noten que Israel está ubicado, se le conoce como ombligo del mundo porque conecta con 3 continentes. ¿Cuáles son los continentes que conecta Israel? ¿Cuál? Tenemos África abajo, tenemos Asia al oriente y tenemos Europa hacia el norte, noroccidente, ¿sí? 3 continentes conectaban con esa tierra pequeñita, ¿no? Y esto lo hace que era muy privilegiada, una tierra muy maravillosa que el Señor estaba entregando a
a los judíos. Entonces, claro también que Dios tenía propósitos futuros al entregarle esta tierra a los judíos, y Dios quería que todo el mundo antiguo se enterara de la existencia de Dios, del poder de Dios, de la protección, y que lo reconocieran como el único Dios verdadero. O sea, ellos debían ser luz al mundo. Y yo no sé si esto inmediatamente te conecta cómo Jesús, cuando vino, cómo nos llamó a nosotros. En el sermón de las bienaventuranzas, o en el monte de las bienaventuranzas, donde el sermón de las bienaventuranzas, Jesús habló acerca de que nosotros somos la sal de esta tierra y que somos la luz del mundo, ¿sí? Y necesitamos, Israel fracasó en ese propósito. Jesús vino a cumplir ese propósito y a encomendarnos ese propósito también a nosotros, demostrarlo a Él como la luz, como el Salvador, contar las maravillas de nuestro buen Dios. Entonces, propósitos futuros, veíamos cómo el Mesías vendría allí a esta tierra y cumpliría ese propósito en el cual los judíos fracasaron. Entonces, recuerden ustedes que en la tierra que Dios les había dado, Dios entonces va a establecer límites para estas 12 tribus, pero recuerden que 2 tribus se sacaron de la repartición de la tierra prometida. Ellos mismos se sacaron. ¿Quiénes fueron esas 2 tribus y media? Tenemos la tribu de Rubén, tenemos la tribu de Gad y tenemos la media tribu de Manasés. Ellos solitos, al ver Galaad, dijeron: no nos hagas pasar el Jordán. Entonces veamos cuáles son los límites que Dios trazó. Cuando hablamos del sur, vamos a notar que va en frontera con Egipto, y parte de todo lo que ellos recorrieron, había una parte de Egipto que debían ellos poseer. Cuando nos hablen del occidente, vamos a encontrar la parte donde está el mar grande o el mar Mediterráneo, mar grande o mar Mediterráneo. Cuando nos hablen del oriente, va a haber todo lo que tiene que ver con el río Jordán y el mar de Galilea, y continúa hasta llegar al mar Muerto. Y cuando nos hablen del norte, va a tener que ver con la parte de Siria y de la parte que conecta con Europa también. Entonces vamos a ver, simplemente vamos a leer para continuar. Dice el límite sur, versos 3 al 5: tendréis al lado sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom. ¿Sí? Recuerden que el desierto de Sin fue por donde ellos pasaron para tomar la tierra prometida. Dice: y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Ese mar Salado tiene que ver con ¿cuál mar? Mar Muerto, muy bien. ¿Dónde está? Hashtag Natalia, sí, bien. Dice aquí: este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim, y pasará hasta Sin, y se extenderá del sur a Cades Barnea, y continuará a Hazar Adar, y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente. Ese era el límite sur. Límite occidental, un solo verso. Dice: y el límite occidental será el mar grande, o el mismo mar Mediterráneo. ¿Sí? Y este límite será el límite occidental. Y límite norte, versos 7 al 9: el límite del norte será desde el mar grande trazaréis al monte de Or, del monte de Or trazaréis a la entrada de Amat, y seguirá aquel límite hasta Sedad, y seguirá este límite hasta Sifrón, y terminará en Hazar Enán. Este será el límite del norte. Vamos al límite del oriente, porque ahorita lo vamos a ver como en el mapa un poco para guiarnos. Por límite del oriente trazaréis desde Hazar Enán hasta Sefam, y bajará este límite desde Sefam hasta Ribla al oriente de Aid, y descenderá el límite y llegará a la costa del mar Cineret. ¿Cuál es el mar Cineret? ¿El mar Cineret cuál es? Muy bien, el mar de Cineret es el mismo Galilea al oriente. Después descenderá este límite al Jordán, y terminará el mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Miren, tenemos entonces la distribución. No tengo para señalizarles, pero noten, ya el sur ya pasó. ¿Sigue? ¿Ya el oriente pasó?
Ahí podríamos dejarlo. En las 12 tribus, recuerden que las 3 tribus, cuando hablamos del oriente, es del río Jordán hacia el oriente, hacia la derecha de ustedes. ¿Sí? Noten, Rubén se quedó Gad y Manasés, pero que ahí habita Moab, Amón, Basán y los arameos. Pero en realidad la tierra que Dios iba a dividir era la tierra que estaba del río Jordán hacia la izquierda. O sea que limitaba con todo lo que era el mar Mediterráneo, era una forma de protegerlos, porque recuerden que en esa época pues las naves no eran, o sea, los barcos, las embarcaciones no era la tecnología, o sea que era una forma de estar de cierto modo protegido. Tenían el mar y tenían el río y era la forma de tener un límite. Algunos han propuesto este límite que vemos acá, que se ve muy borroso. Ven en la parte de la línea azul y la parte roja, es lo que algunos historiadores tratan de como ubicar qué porción de tierra es, y lógicamente tendrías que ir a un mapa y trazar y mirar cada una de esas ciudades o lugares que dice ahí el Señor. Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es que esta tierra que Dios le prometió a Abraham, Israel nunca la ha ocupado desde su existencia hasta el día de hoy. O sea, fue una tierra que Dios le entregó, pero nunca la han habitado, pero es una promesa que se cumplirá con el Señor, y el Señor permitirá que se cumpla esa promesa, porque Israel fue incapaz de hacer lo que Dios le dijo que hiciera. O sea, Dios se la entregó, tenían que ir, conquistar, pero ellos fueron, vamos a ver cómo fueron perdiendo territorio. O sea, no solamente no llegaron al territorio que Dios quería, sino que perdieron territorio hasta el día de hoy. Han ido perdiendo, y aunque ganaron un poquitico en las últimas guerras desde que son nación o se establecieron nuevamente como nación desde 1948, han vuelto a recuperar, pero es mucho lo que han perdido. Entonces, la tierra que está trazada nunca fue ocupada, ni siquiera con David y ni siquiera con Salomón, porque recuerden que Salomón tuvo muchas esposas, y muchas de las esposas que tuvo Salomón eran acuerdos políticos, ¿sí? Donde pudo haber alcanzado terrenos importantes, pero ni siquiera con Salomón han alcanzado a abarcar el territorio que el Señor les había entregado. Entonces siempre hubo extensiones de tierra donde habitaron otros pueblos, como los filisteos, que están allá, que ahorita es la zona de Gaza, que han escuchado ustedes muy bien, la parte de los filisteos, que mucho problema le trajeron al pueblo de Dios, ¿no? ¿Recuerdan de dónde salieron o quién sale de los filisteos? Un personaje representativo de los filisteos. Goliat, muy bien, este filisteo incircunciso y bueno, todo eso. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué razón tendría Dios? Y quisiera lanzar la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué razón tendría Dios al darles estos límites? Y me gustaría escucharlos, porque digamos que uno puede encontrar algunos desde acá haciendo el estudio y demás, pero lindo también poder enriquecer. Quizá Dios puede mostrar a cada uno de ustedes algo diferente que no consideré en el estudio, no pude ver en el estudio, pero ustedes lo pueden ver. ¿Qué razón creen ustedes que Dios tuvo al trazar límites de una tierra que les estaba entregando? ¿Quién quiere por acá? Identidad, muy bien. Responsabilidad, muy bien, tiene que ver con límites. Excelente, muy bien. Una meta clara y definida. Obediencia, muy bien. Miren que salen cosas que uno diría, bueno, este capítulo ¿para qué? Pero vamos a ver que este capítulo tiene mucho que nos compete a nosotros como hijos de Dios. Los límites tienen todo eso que ustedes han dicho. ¿Perdón? Ajá. Ajá. Muy bien, pero entonces eso da identidad, da responsabilidad, porque cuando sabemos de dónde a dónde, y recuerden que hay un dicho que donde termina mi derecho, comienza el derecho del otro. ¿Estamos o no? Entonces es como libertad también trae, porque es identidad, quiénes somos. Recuerden, ellos tenían que mostrar quiénes eran ellos, y la verdad los felicito porque han dado respuestas muy, muy acertadas, muy, muy claras. O sea, podemos
encontrar que Dios es sabio al dar límites en la tierra. Pero yo quiero proponer tres aspectos por qué Dios ha trazado estos límites. Primero, porque debían conocerlos, por esto que decía Alejandro ahorita, por lo que decía Sandra ahorita también, por lo que tú decías, Natalia, acerca de la importancia de saber hasta dónde, ¿sí? Y también lo que decía Fabio, que ese lo vamos a ver de una manera enfocada como en aplicación de lo peligroso cuando no tenemos metas, objetivos claros, porque nos vamos por allá. ¿Se acuerdan el juego que les dije de Risk? Imagínense que Dios no les dice de dónde a dónde. Pues llega un momento donde ellos ubican toda esa franja y luego dicen, bueno, ¿y qué más hacemos? ¿Será que hay más terreno por conquistar? ¿Y qué creen ustedes? Claro que había mucho terreno por conquistar y se la pasaban toda la vida conquistando terrenos y se pierden el propósito más importante. ¿Cuál es el propósito más importante? Que en ese lugar, en el ombligo del mundo, que iban a ser notorios, evidentes, es más, muchos iban a decirle, Señor Israel, ¿nos deja pasar por ahí? Y decían, sí, pasen. ¿Se acuerdan cuando ellos fueron a pasar por donde los edomitas? Conectaban 3 continentes y era necesario que muchos iban a pasar por ahí, pero cuando pasaran, es como cuando cuando tú pasas por la Panamericana o cuando tú pasas por las variantes en la ciudad y tú dices, qué ciudad tan bonita, o qué ciudad tan limpia, o qué ejemplo de esta gente como conduce acá. O sea, cuando la gente pasara por ahí, tenía que ser impactada como cuando uno va a Medellín, ¿no? O como cuando, sí, porque yo no he escuchado saber el primero que diga, yo fui a Jamundí, qué impactado, ¿sí? De ese orden, de esa ciudad. No, pero uno va a Medellín y uno dice, increíble que nosotros, por ejemplo, el que no conoce, por ejemplo, o piensa que solamente los metros son en otros países y demás, ir a Medellín aquí nomás y encontrar algo, el civismo, y mucho se habla de esto, pues Israel iba a ser notorio, era notorio, iba a ser notorio. O sea, Dios los puso ahí porque ahí iban a ser bien notorio lo que fueran. Desafortunadamente ellos fracasaron. Entonces, todo lo que ustedes han dicho, respetar el espacio, y respetar el espacio, hacer respetar su espacio, saber de dónde a dónde, límites visibles, o sea, este lugar lo hago respetar, o sea, es como tu casa, ¿sí? De la puerta de tu casa hacia acá, tú tienes control sobre ese lugar y tú lo haces respetar o tú mismo lo haces y respetar. Esa era su casa, pero de hecho vamos a encontrar un mandamiento en Deuteronomio 27:17 que dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén, ¿sí? Entonces Israel no tenía por qué ir o tratar de llegar a otras tierras que no eran las que Dios le había dado. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería con todos estos límites? Que el pueblo se quedara allí, que el pueblo mantuviera ahí una identidad, ¿sí? Que supieran que esa era la tierra que Dios les había entregado, tener gratitud con Dios con esa tierra, y que aunque no era tan extensa, desde allí podían ser influencia para los demás. Y esa es una aplicación para nuestras vidas. A veces pensamos que si nosotros estamos en otra posición, seríamos influencia para alguien, ¿sí? No, Señor, si yo estuviese en tal cargo en la empresa, ahí sí podría ser influencia. Pero es un error, porque cada uno de nosotros, desde el lugar donde nos encontramos, podemos ser influencia para otros. Es más, no sé si estoy recordando mal, pero hubo alguien que terminó, no sé si hay una historia o me la estoy inventando o la he leído, de alguien que fue en volador, o creo que el que le compartió a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, terminó siendo alguien que de pronto no llegaba a altas esferas, pero le compartió el evangelio a Charles Spurgeon, que se convierte como en el príncipe de los predicadores, ¿no? Tremendo. Entonces, como no tengas en poco el lugar donde te encuentras, porque donde te encuentras tú puedes ser influencia en otros, y es muy importante que lo hagamos. Entonces, la tierra de Israel era un territorio pequeño pero suficiente, y debían conocer la extensión de la propiedad, porque esta implica la responsabilidad. Entonces, ser dueño de algo te hace responsable. Es el primero, conocerlos. Lo segundo era lo que tú decías ahorita, Fabio, de tener la ambición.
se dice que la carne es un barril sin fondo, ¿sí? Y vamos a ver con esto que muchas veces nosotros movemos límites, ¿sí? Nosotros movemos esos límites que nos hemos propuesto muchas veces. Pero entonces la ambición del hombre nunca termina. Por esa razón no está mal el que nosotros fijemos los límites, por el contrario es muy sano, es saludable. El límite te dice hasta dónde debes llegar, te marca una meta, un objetivo. ¿Sabes cuándo puedes estar sobrepasando algo si no tienes esos límites? Sabes que estás cruzando una línea y puede ser peligroso. Entonces Dios les puso los límites para que ellos supieran dónde, hasta dónde, o lo que Él esperaba de ellos, qué era lo que ellos debían conquistar. Porque ya lo hemos visto en la historia, hasta aquí ya hemos encontrado algo y lo acabamos de nombrar ahorita. Acabamos de tener una historia reciente, pero ¿qué tal si nos vamos un poquitico más atrás? No faltaría el que hubiese prosperado tanto, que diga es que tengo tanto ganado que ya con esta tierra ya no me basta. Tengo que ir a la tierra de enfrente. ¿Y qué fue lo que le pasó a Abraham y a Lot? Que era tanto lo que habían prosperado que dijeron, no, ya no podemos estar juntos, nos tenemos que mover. ¿Y dónde terminó Lot? A sus ojos, como el Edén. ¿Pero dónde terminó? Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con Gad? ¿Qué pasó, con Rubén, Gad y Manasés? ¿Qué pasó con ellos? Iban justo a la tierra prometida y empezaron a ver esa tierra antes de entrar. Y dicen, esta tierra está muy buena para el ganado. ¿Sabes qué, Moisés? No nos hagas pasar al otro lado del Jordán. Entonces, y sabemos realmente que lo que ocurrió con estas tierras, o con lo que pasó a Rubén, a Gad, ¿qué terminaron haciendo los de Gad? ¿Sí? Los galaditas, recuerden que terminaron criando cerdos. Es muy, muy interesante que nosotros podamos tener en cuenta qué es lo que Dios quiere para nosotros, hasta dónde están los límites, porque la ambición en el hombre no termina y es bueno que nos fijemos límites. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, nada más salgo de esta y entonces sí puedo dejar de trabajar horas extras y entonces ahí voy a hacer esto y voy a servir a Dios, ¿sí? Pero resulta que Dios fue tan bueno que te permitió salir de esa. Pero ¿qué haces tú? Mueves las estacas un poquitico más ahí, porque cada vez tenemos nuevas cosas que nos llegan, ¿no? Entonces movemos las estacas un poco más allá y mantenemos moviendo esos límites que nos hemos propuesto muchas veces. Entonces, la carne, como les digo, es un barril sin fondo. Y es muy interesante que somos dados a ponerle límites a Dios de lo que hacemos para Él, de las horas que dedicamos para Él, el servicio o lo que podemos dar, pero a veces no le ponemos límites a nuestra carne. Y entonces los límites, si algo podríamos decir, los límites podrían poner un freno a esa ambición. ¿Sí? Ocupen esa tierra y no se distraigan, sino que ocupando esa tierra, enfóquense en lo importante. ¿Qué era lo más importante? ¿Qué era lo más importante? Después de estar en esa tierra, ser la luz, mostrar a Dios a través de su identidad, a través de lo que ellos eran. Entonces, el punto es que Dios no quiere que Israel cometa más errores y que ellos se mantengan en esos límites. ¿Cuántas personas quisiera que el día durara 48 horas? Porque 24 no le alcanzan porque quieren más. Y si tuvieran más, lo harían. Y es más, vivimos en un mundo donde la tendencia de superaciones da más allá de lo que puedes ganar más, puedes lograr más. Y los límites, yo no sé ustedes si están de acuerdo conmigo, pero yo creo que los límites van muy de la mano con el contentamiento, ¿sí? Con el aprender algo que era el contentamiento, y es algo, pero que no se debe confundir con el conformismo, y es algo que también vamos a ver ahorita. O sea, los límites empujaban a los de apocado corazón a que trabajaran, hicieran lo que tenían que hacer, pero los límites de alguna forma frenaban a aquellos que tenían visión o que eran ambiciosos de alguna forma. No sé si me hago entender. O sea, ocupen la tierra que les estoy dando,
conquisten esta porción de tierra que les estoy entregando. Entonces, trabajar sin límites, muchas personas trabajan sin límites con la excusa que es por el bienestar de la familia, y se puede llegar a perder la familia por el trabajo cuando no hay límites. ¿Sí se dan cuenta? Personas que trabajan y trabajan y trabajan y solo trabajan, no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar y no paran. Y llega un momento donde la familia no aguanta más. Dice: ¿de qué nos sirve que nos traigas esto si no tenemos un tiempo de calidad contigo? Si no te vemos la cara. Padres que no ven a sus hijos crecer de manera vertical, sino de manera horizontal. Y está bien ser esforzados y valientes, claro, está bien responder con nuestras responsabilidades, absolutamente, pero hay que trazar límites, hay que poner límites, porque cuando llegan esas ofertas, que al parecer son una bendición, pueden ser una tentación para nuestras vidas, y tener límites claros te permite decir: no, muy buena la oferta, pero no, gracias. Hay ofertas que he escuchado: mira, tienes esta oferta, te vamos a dar esto, pero tienes que ir solo. Durante tantos meses, solo puedes venir 2 veces al año a tu casa. Y tú haces cuenta y dices: wow, o sea, ¿y dejaste ir esa oferta? ¿Cómo eres de bruto? ¿Sí? Pero ¿de qué te sirve, como dijo el Señor, de qué nos sirve, pues en ese caso, como ganar el mundo entero y perder el alma, ¿no? Pues en ese caso no se trata de salvación, sino perder eso por lo cual tanto decimos que nos esforzamos. No sé si me estoy dando a entender el punto. Los límites te guardan de un corazón ambicioso. Conocer los límites para responder delante de Dios, para identidad y todo lo que decían, de tener la ambición, pero también para animar a los que se sentían un poco restringidos. El mostrar los límites de la tierra era una manera de decirles que había suficiente espacio. A lo mejor no lo sabían, pero había mucho más para ellos. Y hay gente que cae en el otro extremo, ¿no? De limitarse totalmente y que no salen en un cuadrito de su vida física, espiritual y emocional. O sea, no se ensanchan, no permiten que su vida se ensanche con Dios, sino que se quedan ahí, son apocados de espíritu, nada emprenden, nada inician, tienen temor por la vida, por todo, y tampoco está bien. Por un lado está bien ser visionario, pero tienes que tener límites. Pero por otro lado no puedes ser medroso y pusilánime y apocado de corazón, porque no vas a ocupar el territorio que Dios quiere que ocupes. Isaías 35:4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los de corazón apocado, ¿qué necesitan? Esforzarse y alcanzar lo que Dios le ha preparado. Y el visionario o ambicioso necesita parar para no transgredir los límites que Dios ha trazado. ¿Se dan cuenta? La Biblia nos muestra muy claramente balances. Van a entrar ahí, ¿deben conquistar? Sí, pero deben de tener un balance, porque si no van a desenfocarse del propósito principal, y es reflejarme a mí, mostrarme a mí. De hecho, los estoy colocando en el ombligo del mundo. Las naciones van a saber que ustedes están ahí, van a mirarlos, van a venir de todos pueblos, lugares, ciudades, y van a mirarlos, van a observarlos, y ustedes deben de modelar la vida que deben de vivir. Dios les había entregado. ¿Cuál fue el único Dios o cuál fue el único pueblo que recibió los mandamientos? Fue el pueblo de Israel. ¿Sí? Ningún otro pueblo tenía un decálogo como el pueblo de Israel, y de ahí se desprende toda una vida de justicia, una vida de integridad, de amor a Dios, pero de amor al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? Tremendo, era algo espectacular. Entonces, conocer el límite te permite llegar a él en cuestión de las bendiciones. Yo conozco el límite, me falta, o sea, me permite alcanzar las bendiciones que Dios me ha dicho que debo alcanzar, ¿verdad? Pero también te protege para llegar donde Dios no te ha dicho que vayas, o que cuidarte de cruzar o transgredir sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son como una baranda protectora. Entonces, cuando tú
transgredes o cuando tú pases esos límites, estás en un lugar muy, muy peligroso. Y me encanta porque podríamos aplicarlo con la oración. ¿Cuántos saben que de Jabes se ha escrito libros, películas y todo? Y Jabes fue un hombre que hizo una oración de ensanchar el territorio. En primer libro de Crónicas 4:10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas, ¿qué? Mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes le está diciendo a Dios es: muéstrame hasta dónde puedo expandirme. ¿Sí? Y es bueno expandirnos, es bueno ir, pero ir con el Señor. Que sea la bendición de Dios con nosotros. Hermoso esto. Veamos entonces la repartición de la tierra. Entonces vimos los límites se establecen. Ahora veamos la repartición de la tierra. Versos 13 al 15. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. O sea, ¿en cuántas tribus se debía repartir la tierra? Inicialmente 12, pero 2 tribus y media decidieron quedarse al lado oriental del río Jordán. ¿En cuánto debía repartirse la tierra? 12 menos 2 y medio, 9 y medio. Es lo que está diciendo ahí el texto. Verso 14, porque la tribu de los hijos de Rubén según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés han tomado su heredad. Noten que no es la heredad que Dios le dio, ellos ya tomaron la heredad. Yo voy a repartir esta heredad y el propósito inicial era repartirla en 12. Ahora la va a repartir ¿en cuánto? En 9 y medio. ¿Sí? Manasés estuvo en el oriente y estuvo en el occidente. Ajá, pero recuerda que sí habían 12 tribus, porque la de José hacía con 2 tribus. Y además a Leví, lo vamos a ver dentro de 8 días, no le tocaba heredad, porque Dios era su heredad. Entonces sí eran en 12. ¿Ok? Y dice el verso 14, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, según la casa de sus padres, la media tribu han tomado su heredad. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó al oriente, al nacimiento del sol. Y yo quiero que llamo la atención, devuélvelo un poquitico, llamar la atención en que no dice que Dios se la dio, sino que ellos tomaron la heredad. Y miren que más adelante vamos a encontrar la diferencia entre un botín y la diferencia entre el tesoro de Dios. Contienen lo mismo, se parece. Más adelante vamos a ver en las conquistas, vamos a ver con Acán, cuando van a ir a un pueblo y Dios dice: cuando destruyan ese pueblo, no vayan a tomar absolutamente nada del botín. ¿Y qué hizo Acán? Cogió un manto babilónico muy bueno, lo guardó, ni lo disfrutó, y ya sabemos lo que pasó, él, su familia y demás. Pero lo que quiero que veamos es que es donde nosotros ponemos el ojo y pensamos que es la bendición de Dios, cuando debemos preguntarle a Dios: ¿dónde está tu bendición? ¿Cuál es tu bendición para mí? ¿Qué pasó con Galaad? Las 2 tribus y media que se quedaron al lado del oriente, recordemos que se quedaron. Galaad terminó criando cerdos. Los rubenitas fueron los primeros que fueron tomados y fueron llevados, estaban más expuestos. ¿Y saben qué pasó con la tribu de Manasés? Fue llevada por los asirios, el mapa ese. Entonces Rubén, Gad y Manasés. Los galaditas terminaron criando cerdos. Los de Rubén fueron cuando venían otros pueblos, fueron los primeros que eran atacados. Y los de Manasés también eran los primeros atacados, pero además fueron los más influenciados por extranjeros. Y de esto podríamos aprender, ¿saben qué? Antes de continuar, de esos 12 que viajaron, lo importante no es viajar juntos, sino mantenerse juntos. 2 y medio decidieron quedarse al lado oriente. Y vamos a ver qué pasa con este mapa. Tengan en cuenta este mapa, porque vamos a ver cómo empiezan a perder terreno. Entonces, veamos algunos ejemplos de cómo está hasta nuestros días. Tengan en cuenta el mapa para que no se vayan a perder, ¿ok? Miren el mapa, miren las 12 tribus ahí distribuidas.
Rubén, Gad, Manasés, Aser, Neftalí, Zabulón, Simeón, Manasés, Efraín, Dan, Benjamín, Judá y Simeón. Yo dije Simeón el de acá, pero ¿cuál es el de Isaacar? Isaacar. Miren ahí cuando pasa, miren, ese es en el periodo de los reyes. Noten el cambio, ¿cuál es el cambio que ven radical ahí mismo? Inmediatamente, ¿cuál es el cambio que ven? Vean el río Jordán hacia el oriente, ¿qué pasó? Ven ahí a Rubén, ven a Gad y ven a Manasés. ¿Qué encuentran ahí en vez de Rubén, Gad y Manasés? Reino de Moab, reino de Amón, vemos a reino arameo de Damasco, reino de Edom. ¿Sí lo notan? Y tenemos el reino dividido, reino de Israel, y vemos el reino de Judá cuando se dividieron el periodo de los reyes, que las 12 tribus, 2 tribus quedaron en el sur y 10 tribus quedaron al norte. Pero ahí ya empezamos a ver cómo empiezan a perder territorio. Los filisteos están en lo que es Gaza, tenemos a los fenicios arriba, o sea, ahí vemos que ya lo que era del oriente ya se perdió. Empezaron a perder esos territorios. Vamos con otro mapa en los tiempos de Jesús. Miren en los tiempos de Jesús, vamos al otro mapa. En los tiempos de Jesús, miren allí, Judea permanece un poco más grande. Ya acá esto, lo que es del río Jordán hacia acá, está Decápolis, Perea, Moab, puros lugares que Decápolis es donde fue a predicar el endemoniado de Gadara, ¿sí? Cuando el Señor lo sanó. Vemos de dónde salieron los samaritanos, de los gentiles, asirios y judíos que se habían quedado ahí después de que se los habían llevado. Recuerden que judíos y samaritanos no la iban, ya perdieron ese terreno, ya se había perdido, y Galilea, que era parte también de Israel, que fue donde Jesús hizo como la sede de su ministerio en Capernaum. Pero tremendo cómo se va perdiendo todo ese territorio que el Señor les había dado. Y vamos con otro mapa. Y aquí podemos ver Israel. Aquí hay 2 mapas, ¿no? Palestina, miren allí, que está todo lo que es Cisjordania, y Gaza, lo que está de verde, o en su defecto acá, lo que está de café. Vemos Israel. ¿Vieron todo lo que perdió? Miren, del Mar Muerto, del río Jordán hacia el oriente. ¿Qué hay de Israel? ¿Qué hay de Israel? Nada. ¿Sí? Ahí como la canción, no queda nada. Pero hay una parte que sí quedó, que es los Altos del Golán, que fue recuperado por ellos en las guerras. Pero miren todo lo que han perdido. Los filisteos es la famosa franja de Gaza, y tremendo como hoy tienen ese conflicto, porque los jordanos son los que tienen como la autoridad, los que custodian pues ahí, los que median entre los musulmanes y entre el pueblo de Israel. Entonces vemos ahí que Israel estaba ubicado en el centro del mundo, tenía que ser un modelo de vida para las demás naciones, y como no lo hicieron, como consecuencia de todo eso, Israel ha sido conquistado como territorio y no ocupado en su totalidad en la tierra prometida. ¿Saben? Como Israel fracasó en mostrar el modelo de vida, ahora Cristo muestra el verdadero modelo de vida. Y aunque los territorios han cambiado, el plan de Dios no ha cambiado. ¿Cuál es el plan de Dios? La salvación de la humanidad. Jesús dijo en Lucas, cuando habló acerca de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el plan, los territorios cambiaron, pero el plan no ha cambiado. Dios quería que la nación de Israel fuese el punto de partida para que el mundo conociera a Dios, para que el mundo se diese cuenta de este Dios maravilloso y verdadero. Pero se perdieron, ¿no? ¿Y por qué hizo que perdieran todo este terreno, todo lo que hablábamos ahorita, límites, la propiedad? No hicieron, el punto era que no fueran más allá, pero tampoco que perdieran el terreno. Y eso es lo que nos pasa en la vida espiritual. Cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros no honramos a Dios, cuando le desobedecemos, perdemos el control, no podemos tener control sobre lo que deberíamos tener control. Nuestras vidas mismas se ponen en un riesgo inminente. Y entonces es interesante que tengamos todo esto en cuenta, la importancia de los límites. Entonces límites, la forma de repartir la tierra iba a ser por suerte,
y versos 16 al 18 de Números 34. Y habló Jehová a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar, que es el hijo de el sumo sacerdote Aarón, o sea, la parte espiritual, la parte del liderazgo, Josué, que iba a reemplazar, hijo de Nun, que era el que iba a reemplazar a Moisés. Verso 18, tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar posesión a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Dios aquí? Dios estaba diciendo es, cuando la gente cuando se vaya a repartir la tierra, Moisés no va a estar. ¿Y por qué Moisés no va a estar? Porque Moisés ni siquiera va a entrar. Entonces, debe haber gente responsable que esto ocurra como yo he dicho. Van a repartirla. 2,5 tribus ya se sacaron de la herencia. Quedaron 9,5. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer por suerte. Significa que era un proceso donde ellos debían estar agradecidos, no era por mérito, por lo que fuese, porque uno era más favorito que el otro, no, lo que tocó, tocó. Pero además, iban a enviar un príncipe de cada tribu. ¿Qué significa esto? A mí me llamaba la atención y era como Eleazar, Josué y un príncipe de cada tribu dando testimonio de lo que estaba pasando ahí, ¿sí? Porque es importante también en los procesos que nosotros vivimos, como una de las cosas que no nos gusta es rendir cuentas. Hay algo que se llama en inglés accountability team, ¿sí? Que es rendir cuentas. No nos gusta, pero es muy importante, porque cuando nosotros somos rueditas sueltas, no es bueno. Es bueno que rindamos cuentas. No nos gusta rendir cuentas, pero es importante rendir cuentas. Entonces estaba el príncipe de la tribu, estaba Josué y estaba por otro lado Eleazar. Y simplemente lo que pasaba ahí, habían 3 testigos de lo que se hizo con transparencia, se hizo con justicia, se hizo con rectitud, y cada persona o cada tribu lo que le correspondía habitar, pues sencillamente lo iba a habitar y iba a vivir agradecido con lo que le había correspondido, lo que Dios había permitido que les tocara a ellos. ¿Sí me hago entender? O sea, era Dios quien los iba a poner en ese lugar. Ahora, muy importante, porque tenían que trabajar en unidad. ¿Y cómo se trabajaba en unidad? No importaba que una tribu, la tribu llegaba al lugar y tenía que conquistar ese terreno, pero inmediatamente terminaba de conquistar su terreno, no decía, bueno, yo ya hice lo mío. No, si acá está mi hermano Manasés, está mi hermano Saulón, entonces yo voy y le ayudo también y terminamos, y la idea es conquistar la tierra que Dios había entregado por heredad. Tremendo, porque eso nos habla de principios de unidad. ¿Se acuerdan lo que les decía? No es simplemente viajar juntos en este camino, en ese peregrinaje. No solamente es viajar juntos, conocer gente. Aquí durante 14 años que tenemos en este ministerio hemos conocido gente y nos hemos conocido unos con otros y hemos hecho amistades, hemos hecho compañerismo, camaradería. Pero no es simplemente caminar juntos, sino permanecer juntos, ayudarnos mutuamente, servirnos mutuamente, amarnos mutuamente. Y lo que el Señor quiere, y de esa forma vamos a permanecer estables, sólidos, como el Señor quiere que estemos. Entonces, sigamos rápidamente de los versos 19, vamos a saltarlo o vamos a verlo ahí rapidito, de los versos 19 al 28. Miren lo que pasa. ¿Cuáles eran los que Dios designó? Muy importante, porque el nombre de cada uno de esos príncipes lo que mostraba, los que iban a dar testimonio de la tribu de la tierra que les correspondió cuando se echaran la suerte, es que la mayoría de esos nombres representaba que Dios estaba con ellos. Todos esos nombres que terminan en él, ¿en qué otro? Hablan de Dios, pero bueno, ¿cuál? Los que terminan en él tienen que ver con Dios. Los otros no sé, pero hablan también de él. Ahorita les voy a dar el número, lo que significa. De Judá era Caleb, de Simeón, Semuel, que Semuel viene siendo, venga les digo, Semuel viene siendo nombre de Dios. De Benjamín, Elidad, que Dios amó. De Dan era Buki, que es probado. De José, Aniel, que es favor de Dios. De Efraín, Kemuel, levantado por Dios. De Zabulón, Elisafán, mi Dios protege. De Isaacar, Paltiel, Dios es mi libertad. De ahí, Ayud,
Selomi, Ayud, hermano de Majestad, y de Neftalí, Pedael, Dios ha libertado. Esos eran los que Dios escogió que estuvieran ahí. Verso 29, último verso. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Entonces se repartieron la tierra, y yo quisiera terminar diciendo algo que me parece muy chévere. Todo esto que hemos visto es como un proceso cuando nosotros vamos a hacer algo o emprender algo en nuestras vidas, también se puede aplicar. Aquí hay principios. Número 1, marquemos límites. Número 2, cuando dice cómo se iba a repartir la tierra. ¿Recuerdan cómo se iba a repartir la tierra? Por suerte, muy bien. Entonces, el tema es, marcamos límites. Bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? Los objetivos. ¿Cuál es la meta? ¿Qué me propongo con esto? ¿Cuál es la meta? El objetivo. Ok. Y eso es muy importante porque trazamos una línea y eso nos permite que no nos vayamos ni izquierda ni a derecha y estemos dando vueltas o distraídos, sino que la meta está clara. Y eso sirve para proyectos de familia, como iglesia, qué sé yo. ¿Sí? Es muy importante. Trazar límites. Número 2, ¿cómo se va a hacer? Entonces en ese caso se trazó los límites. ¿Y cómo se iba a hacer? Por suerte. ¿Ok? De esa manera iba a repartir, pero nosotros establecemos cómo vamos a ejecutar el plan. Y número 3, personas que van a estar a cargo del plan. O sea, ¿cómo vamos a hacer para que realmente alguien esté viendo que no nos estamos yendo ni por un lado ni por... ¿Quién va a supervisar este proyecto? ¿Quién va a supervisar que estamos realmente andando en el propósito y en el objetivo y no nos estamos saliendo? Entonces, para eso estaban ¿quiénes? Los príncipes, estaba Josué y estaba Eleazar. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es súper chévere porque es algo muy práctico para nuestras vidas. Entonces, un proyecto, establezcamos los límites, el objetivo, la meta, a donde queremos llegar. 2, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Y número 3, ¿quién va a ser el responsable de qué en cada proceso? Y eso nos va a permitir que podamos realmente sacar adelante esos proyectos. Si sobrepasamos esos límites, podemos estar en peligro. Pero también cuando ponemos a alguien que sea responsable de algo, en este caso Dios puso hombres que fuesen, que su nombre representaba que Dios estaba con ellos, y esto habla de qué lindo hombres, mujeres, por ejemplo, en proyectos de iglesia, de ministerio, que Dios estar seguros que Dios está trabajando en el corazón, en la vida, está hablando en la vida de estas personas. Y que era complicado, ¿no? Porque era responsable y ellos tenían que repartir. Y ustedes saben que repartir, piensen en eso. Todos esperando, ¿qué nos tocó a nosotros? No nos tocó irnos allá en la punta, bien al norte, y que se empiecen a quejar, no, ¿usted cómo se le ocurre? Y lo mínimo fue que Josué tenía su favorito ahí. No, todo era en orden. Y repartir nunca es fácil. Como padres tenemos una lección, que cuando repartimos, que podamos repartir de tal manera que no creemos en el corazón de nuestros hijos una discordia interna que pueda minar la familia. Que en el ministerio, cuando repartimos, que podamos ser objetivos en las decisiones que tomamos. No tomamos decisiones porque es la persona más cercana, porque es un favorito, porque le tengo aprecio, sino realmente que sea una persona que sea idónea para lo que se está haciendo, en el caso, digamos, ministerialmente. Y es súper lindo que podamos ver que todo esto son como cosas que podemos tener y aplicar. Entonces, recuerden que les decía la importancia de rendir cuentas. Que el Señor sea guiando nuestros pasos para conquistar esos lugares donde quizá no hay personas llevando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que busquemos las estrategias. ¿Recuerdan que Israel fracasó en ser la luz del mundo? Que no fracasemos nosotros en ser la sal y la luz del mundo. Porque si la sal se hiciera insípida, ¿cómo se salará la tierra? O sea, ¿cómo se preservará? Recuerden que la sal habla de preservación, habla de sabor, habla de... ¿Qué más cosas habla? Aquí tenemos el chef. ¿De qué habla la sal?
de sabor, de sazón, de conservar, sanidad, ¿sí? O sea, usted se corta y se echa sal y eso lo cura. Sí, ¿no es cierto? Sí. Y Potombo dice sí, firme. No, y es verdad. Entonces tengamos en cuenta todo esto. Terminemos con Mateo 5, pero vayan a sus Biblias porque no está acá. Mateo 5, 14 al 15. En realidad que el Señor nos guíe. Increíble cómo en un capítulo con tantos nombres, tantas divisiones políticas, podamos encontrar tantas bendiciones para nuestra vida. Mateo 5, 14 en adelante. ¿Están? Dice así. Recuerden, Israel fracasó, que no fracasemos nosotros. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. O sea, Dios puso a Israel y le entregó el ombligo del mundo, ¿sí? Y más que una lucha de territorio, es algo espiritual. Y saben, Dios los puso ahí para que fuesen clave, una luz para el mundo. Y dice allí: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, tremendo esto. Padre, gracias por tu amor y tu bendición. Gracias porque nos hablas la importancia de establecer límites en nuestra vida, Señor. También que podamos respetar esos límites y ser responsables de los límites que trazas en nuestro hogar, Señor. Que tengamos la capacidad de decir sí a lo que debemos decir sí y no a lo que debemos decir no. Y eso es formación del carácter. Te ruego, Señor, que ese límite que has puesto en nuestras vidas, Señor, ensancha el territorio hasta donde quieras, pero también que nos permitas conocer muy bien. Para Israel eran límites, como decía Natalia, visibles. A veces nuestros límites son visibles, otros son invisibles. Como creyentes, no quieres, Señor, que nosotros, dice en Efesios 5, que nosotros no nos unamos con en Corintios con los incrédulos, dice en yugo desigual, y en Efesios dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que las reprendamos. Señor, nuestro llamado es muy fuerte y es hacer que las personas, no convertirnos a este mundo, no hacer las cosas como el mundo las hace, no hacerlas nuestros proyectos de vida como el mundo lo hace, sino como tú has establecido, Señor. Has establecido un orden en la parte sentimental, emocional, el respeto, en la parte que tiene que ver con la moralidad, con la sexualidad. Señor, has puesto un límite, un orden, y quieres que vayamos un paso a la vez y que te honremos a ti, y que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, Señor. Aún en el matrimonio has puesto un límite, un hombre para una mujer para un hombre. Dice que a causa de las fornicaciones Dios creó que un esposo tuviese su esposa y la esposa su esposo, y dentro del marco del matrimonio poder tener el deleite de la sexualidad, porque no es pecado, es maravilloso. Pero fuera del marco del matrimonio es peligroso, perdemos control porque ya ni siquiera podemos controlar una enfermedad, no podemos controlar algo que viene como consecuencia de todo esto, Señor. Y así podríamos nombrar muchas áreas de nuestra vida, en lo económico, en lo emocional, en lo sentimental, en lo espiritual. Dios mío, danos esa capacidad de respetar los límites en la iglesia, las autoridades, las personas que tú has puesto, Señor, para guiarnos, para dirigirnos. Señor, que podamos rendir cuentas unos con otros, para que todo tenga un orden, Señor. Yo como pastor me someto a otros precisamente cuando se establecen algunos ministerios, como en las finanzas, Señor. Estoy sometido, rindo cuentas de continuo, Señor. Y esto es por mi salud,
por mi bienestar y para cuidar a toda la congregación. Igual, Señor, cada uno de los que estamos aquí, que estemos dispuestos a rendir cuentas, a someternos, a establecer límites para el cuidado, para la bendición, no solo de nosotros, sino de los que nos rodean. Te amamos, Señor, te doy muchas gracias porque es maravilloso cómo nos hablas, Señor. Es maravilloso tu palabra, descubrir todos estos tesoros en tu palabra, Señor. Te amamos, te bendecimos y te adoramos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la importancia de establecer límites en nuestra vida. Amén. Bueno. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Fernando, cumpleaños feliz, que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo siempre en Cristo Jesús. Bueno, me gustaría que el pastor y ustedes nos regalaran un último minutico para bendecirlo, para orar por él. Me gustaría pedir de una manera especial que nos levantemos, pongamos manitos y hoy, aprovechando que es el día de su cumpleaños, vamos a rodearlo con nuestra oración. Yo le escribía hoy en el Salmos 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo veo reflejada aquí la vida del pastor, ama la palabra, atesora. Oremos para que el Señor siga dándole más y más y lo cuide de permanecer en el Señor. Padre, te damos gracias como congregación por la vida de nuestro pastor, Señor, que es tu hijo, Señor, nuestro hermano, pero que has puesto en este cargo de tanta responsabilidad, Señor. Hoy como sus hermanos, como sus amigos, Señor, oramos por él, lo cubrimos con nuestra oración, Señor. Queremos interceder por su vida en cada situación, porque sabemos, Señor, que por el hecho de permanecer en tu palabra hay unas fuerzas espirituales, hay una guerra espiritual que está queriendo destruirle, Señor, y es la cabeza visible de nuestra congregación y hasta hoy lo has sostenido, Señor. Yo te ruego que sigas creciendo en su vida, Señor, que sigas dando esos frutos grandes, Señor, esos frutos visibles en su vida, en la de su familia, Padre amado. Nos sigas uniendo como hoy nos has hablado, Señor, que permanezcamos juntos, no solo que caminemos juntos, sino que permanezcamos juntos, Señor, que seamos fieles a ti, Señor, fieles a tu palabra. Gracias por la vida del pastor, lo rodeamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, en verdad valoro mucho. Me cuesta mucho trabajo a veces como ser el y decirlo, pero ahorita el Señor mismo me decía que uno siempre está dando, pero también hay que aprender a dar, pero hay que aprender a recibir, y en verdad como que me relajé y dije, sí, en verdad tengo que aprender a recibir. Generalmente uno está orando por otros, animando a otros, y es lindo, sino que como que todos los ojos ahí, pues, es como incómodo. Me encanta celebrarle a otros, me encanta amar a otros, abrazar a otros, pero sí, es como ese tema, ¿no? Y creo que lo entienden bien, pero muchas gracias por su amor, lo valoro muchísimo. Dios les bendiga. Gracias. Feliz noche.